Estamos platicando aquí con Rafael Gómez Chi, periodista y antropólogo especializado en la cultura, en la historia del mundo maya, hablando de lo fascinante del mundo maya. A ver, obviamente a nosotros, a los ignorantes de la historia de los mayas, pues nos sorprende lo de las pirámides, Exacto. nos sorprende lo del fenómeno de Kukulcán, que vas en el equinoccio y ves que la serpiente emplumada baja porque el sol se coloca y parece que con la sombra baja la serpiente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué conocimientos de astronomía? ¿Cómo lo hacían si no tenían telescopio? Estamos hablando de que los mayas vivieron entre el año 600 y 900, ¿no? Estás hablando del periodo clásico. Periodo clásico. Porque los mayas, fíjate, la presencia humana Ajá. como sociedad en la península tiene más de 4.000 años. 4.000, claro, más de 4.000 años. Y Pero, la habitación de la parte norte, sobre todo. Ajá. Hay evidencias de todo eso. pero los mayas, 600 o 900. Lo que tenemos de herencia es que eran, primero que nada, piensa en que no había electricidad. La oscuridad de la noche Obvio. ayudaba a observar mejor las estrellas. La visión que hoy tienes del cielo, que vives en una ciudad toda iluminada. Sí, Inclusive si tú ves el globo terráqueo vas a ver todo iluminado. sí, sí, sí. No existía. Claro. Entonces, observar el cielo te daba un poco más de amplitud Claro. visual. Pero los mayas destacaban porque Ubicar las estrellas, porque hubo generaciones dedicándose a eso. porque en el mundo entero se podía ver el cielo así oscurito. Exactamente. Pero no todos lo observaban. Pero además observaban los árboles, las sombras. Se dieron cuenta en un momento determinado que en una época del año mi sombra daba hacia este lado. Ajá. En otra época mi sombra hacia este lado y en otra época mi sombra hacia este lado. Entonces sumas el conocimiento, no de una generación, de varias generaciones, y empiezas a tener posiciones del cielo, de dónde estás parado tú en la tierra y de qué función tienes. Entonces eso lo llevas a observar y empiezas a construir. La pirámide de Chichén no la hicieron de golpe así como la vemos ahora. No. Para empezar, esta es una reconstrucción muy bien hecha. ¿En qué año la reconstruyeron? La habrán empezado a reconstruir en el siglo XX, Ok, pero es muy bien hecha sí. porque reproduce lo que los mayas hacían. Ajá. Y Chichén Itzá no es una pirámide, son 3 pirámides. Sí, sí, sí. Así como las muñecas rusas, las matrushka. Sí, sí, sí. Es uno, otro y otro. Son 3 embasamentos, ¿no? Obtener la piedra, Yucatán es una laja, es una gran piedra que salió del mar hace como 2 millones de años. Ajá. Entonces, piedra aquí hay abundantemente. De hecho, los campesinos sufren por el tema de convertir las piedras en tierra que sea cultivable. Para sembrar, sí. Y eso nos lleva a que el principal logro de los mayas, si nos asombra las pirámides, nos debería asombrar más cómo lograron establecer un sistema agrícola que lograra dar alimentación a ciudades que tenían 30.000, 40.000 o hasta 50.000 habitantes. Una ciudad de 50,000 habitantes por allá antes del año 1000. Exactamente. Cuando en Europa, ubiquémonos, era la Edad Media. Estaban en el oscurantismo de la Edad Media. Bueno, el supuesto oscurantismo de la Edad Media, porque también tuvieron varios avances. Pero aquí, estos señores, basados en la observación y en los apuntes y en los registros que hay evidencias en las piedras, en todo esto, lograron establecer cómo transformar la piedra. Y no me deja mentir ningún yucateco que conozca el campo y el monte. Ajá. Es un terreno pedregoso. Claro. Hacer que florezca la agricultura, Claro. eso debe ser algo muy importante. Y alimentar a 30,000, 50,000 personas. Exactamente. Ahí está. Y eran varias ciudades. En Yucatán es un problema construir algo porque hay 1.600 sitios arqueológicos registrados, Ajá. más los que no están registrados. Escarbas y sale una pirámide. Exactamente. Frente a la casa de ustedes, tu casa, Ajá, aquí en el gracias. sur de Mérida, era un sitio arqueológico. Ya. Entonces, por todas partes hay. Cuando tú vas a construir algo, tienes que obligadamente ir al INA para que vean si no hay nada por debajo, Abajo. porque si no, te vas a meter en un lío. Claro. Esa presencia es importante. Entonces ahí está lo fascinante. Ahora, los mayas estaban mucho en tema de calendario y de predecir el futuro. De hecho, había predicciones de que íbamos a desaparecer en el 2012, ¿no? ¿Te acuerdas? Más que desaparecer, es una cuestión, le llaman la cuenta larga. Es una cosa que tiene que ver con los cambios de nuevas eras. Así como, por ejemplo, cambia un sexenio, por ejemplo, Ajá. sube un partido u otro, para que nos entiendan un poco más pronto. Los mayas también tenían como ese sistema de cambios en la sociedad. No era la muerte, no habían pronosticado el fin del ellos no mundo. tenían la muerte. Para ellos eran las posiciones 9 y 13. ¿Qué es eso? Como lo que veo es el infierno, Ajá. el Bolonticú y el Oxlajunticú. Son los lugares a los que trascendía el alma dando vueltas. Ajá.
Entonces, para ellos morir no era malo. Por ejemplo, otra creencia que hay en Chichén Itzá es pensar que en el cenote arrojaban doncellas. Ajá, eso, porque hasta, oye, Mel Gibson, que es así, ya sabes, católico de hueso colorado, hasta sacó una película como donde ponía a los mayas como unos salvajes que mataban y mataban y mataban. Entonces, porque él en su película vendió como que la iglesia nos trajo la civilización y que los mayas eran unos salvajes. Y se fue específicamente contra el pueblo maya en esa película. Muy mala, por cierto. Muy mala película. No. Para los mayas, primero que nada, para los mayas morir no era malo, era un honor. En el cenote no eran doncellas las que arrojaban. Hay evidencias de que eran menores, niños. Ah, no, bueno. Hay evidencias de que ciertos grupos mayas eran caníbales, practicaban el canibalismo. De hecho, Valdivia y Gonzalo Guerrero estaban hechos presos y dice Landa para comérselos. Ajá. Los tenían atrapados. Se los iban españolito pibil. Exactamente. Bueno, la famosa cochinita pibil que adoramos los yucatecos, que es símbolo de la gastronomía yucateca, sustituyeron el cerdo por un perrito. Por un perro. Uno de los 5 variedades de Xoloitzcuintle, el bil, vivía aquí. Por eso se llama pibil, porque lo que hacían los mayas era comerse a su perrito. Ay, Dios mío. ¿Cómo crees? Llegan los españoles, ven esa monstruosidad y cambian eso por el cerdo. Ajá. Como se parece, la carne, no sea que sepa un perro. ¿Y eso era muy normal o era eso una era onda normal? De los mayas? No, eso era normal en una sociedad maya. En el mundo antiguo, así, en el mundo entre antiguo pueblos así era. Prehispánicos, así era la cosa. Así era la cosa. Comían perro, comían todo. Mel Gibson tal vez lo exageró. Ajá. Pero sí hay evidencias de que así era la cosa. O sea, a Mel Gibson le falta terapia, ese es otro tema, ¿no? Oye, pero es que bueno, si nos ponemos a analizar las cosas, el cerdo es un animal hasta más sensible que el perro. Lo que pasa es que el perro lo tenemos como animal de compañía y al cerdito pues lo vemos como comida. Exactamente. Pero realmente el cerdo es hasta mucho más inteligente y sensible que un perrito. O sea que pues realmente más allá de nuestra cultura es lo mismo comer cerdo, comer perro, ¿no? Exactamente. Un cerdo no dudaría en atacarte y comerte. El perro no. Es diferente. Era más doméstico. Ellos comían eso. Clalo, entonces ahí viene y lo de otra cosa, la carne para ellos no era común comerlo, eran más vegetarianos que otra cosa. O sea, no comían tanta carne. No comían tanta carne. O sea, era más como algo especial. Ajá, exactamente. ¿Y qué comían entonces vegetariano? Maíz, cosas que daba la milpa, calabazas. O sea, llevaban una dieta como dieta de la milpa que se le llama. Dieta de la milpa. Por eso es la creencia que hasta hoy prevalece de que antes era la gente más saludable porque comía mejor. No, es que no se metía tantas cosas como ahora llenas de químicos, de sodio y esas cosas, ¿no? Sí. Ya no estabas hecho presa de esas cuestiones. Ya. La alimentación es una cosa que hay que tener en cuenta cuando veamos a los mayas. Ya. Entiendo. Pero en ese mundo el sacrificar niños o sacrificar doncellas era estos mitos de agradar a los dioses, ¿no? Era correcto. Eran politeístas, ¿no? Creían en muchos dioses. Varios dioses. Pero también, al igual que el cristianismo, está Jehová y Jesús, su hijo. Está Hunapku e Itzamná. Hunapku es el dios supremo y Itzamná es el hijo. Es la misma posesión. Por eso cuando llegan los españoles, los mayas se ríen de ellos. Y dicen, ¿cómo vas a imponerme tú esa cosa? Y huían a las montañas a practicar sus rituales, a seguir adorando a sus dioses, a tener todo eso. Y gracias a eso es que prevalece un conocimiento de la herbolaria, que son las medicinas. Tú aquí en Yucatán todavía hay mucha gente que además de ir al doctor, consulta con el mem del pueblo, que no es un chamán, que no es un brujo, sino el mem. H-mem. H-mem, ok. Es un hombre o una mujer con un conocimiento muy cercano a las plantas. Por ejemplo, cuando te da varicela o viruela, para que no te queden las cicatrices, te dan un baño con ciertas plantas y hojas que recolectan en el monte y que incluso a veces tienes en tu casa, por ejemplo, la hoja de guayaba, de las guayabas que sirvió para los males respiratorios. Todo eso es conocimiento que vamos heredando de los mayas que observaban todo esto que te digo. Por eso eran doctores, por eso eran astrónomos, por eso eran constructores, ingenieros en ese sentido. Sí. No tenían rueda, pero tenían caminos, carreteras, el SACB.
No tenían rueda. No tenía rueda. Los mayas no, es curioso que no hayan tenido la rueda, el concepto de la rueda para un vehículo. Oye, si inventaron el cero, pues ahí estaba la Inventaron ruedita. el cero, inventaron en el juego de pelota el aro para insertar la pelota. Sí, ese juego de pero pelota. nunca utilizaron la rueda para el vehículo. Ahí estaba la rueda del Ahí juego estaba de la rueda, pelota. pero no. Oye, y es verdad que los que morían en el juego, si van a Chichén Itzá, bueno, cuando vengan a Yucatán, los que viven por acá, cuando van a Chichén Itzá, ves ahí el parque de pelota, que hablas de un lado y se oye la voz hasta el otro lado, y que la pelota era de piedra, pero es verdad que los que perdían se los No, bueno, era sí. como el juego del calamar. Sí, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Era Ok. como una forma de hacer política. De política. De política. Se escabechaban al otro partido. Ese es de otro. De otro Pero había partido. casos en los que no. En los que no eran tomados como esclavos. No todos morían ahí en ese tema. Y cuando tú aplaudes y lo escuchas al otro lado es por el tipo de piedra caliza, Ajá. que es una piedra muy dura. El sonido rebota. Y rebota el sonido. En vez por de eso. absorberlo, rebota. Exactamente, por eso te Ah. rebota. Por eso cuando propusieron que hacer la entrada del Tren Maya aquí por debajo de la ciudad, se rió todo el mundo porque dijeron, ¿cómo van a romper las lajas para meter al tren Ajá. en Mérida? Y por eso es la estación del tren que está lejos de Mérida. Por eso no pasó el Tren Maya por Por ahí. el tema, aparte de otras cuestiones de urbanística y de pleitos que hubo por acá, más que nada tiene que ver con la piedra. Los mayas tuvieron ese conocimiento, lograron obtener la piedra y la tenían a mano. Ahí Sí. no había que transportar nada, solo era darle forma y subirla. O sea, no fue como el tema de Machu Picchu y los incas, que ahí Exactamente. sí ellos subieron las piedras hasta arriba de los cerros y es cómo llegaron hasta allá arriba. Ese es Exactamente. otro Aquí tema. la tienes a mano. Aún hoy hay discusiones de cómo hacer eso para el cultivo. ¿Y cómo cortaban o pulían la piedra para que encajara y se pudiera hacer una pirámide? Con la misma piedra. Piedra con piedra. Piedra con piedra. Y la poca obsidiana. Lo que no había en Yucatán era oro. Otra cosa, cuando llegan los españoles, vienen todos con el cuento de que hay oro, vamos por el oro. Llegan aquí y abandonan a Montejo, varios de ellos, porque se dan cuenta que no hay oro. Montejo el Conquistador, Exactamente. por el cual se le puso Paseo Montejo aquí en la calle principal de Francisco Mérida. de Montejo, Ajá. el mozo. El adelantado, el hijo, Sí. todos los Montejo. Y los abandonan, se van tras de Pizarro, porque Pizarro se va a Perú y ahí sí había oro, en esas otras Ya. partes, en esas otras culturas. Y otra cosa, no saquearon nada, porque el oro se quedó acá. Tú lo ves en el centro del país, en retablos y en muchas otras cosas que se quedaron acá. Y además no era un concepto como ahora Ajá. del valor Claro. monetario ambicioso. Ya. Oye, el chocolate, el famoso chocolate. ¿Es cierto o falso que los mayas inventan, no el chocolate con leche y azúcar suizo, no, pero el cacao? El cacao, sí. Es sí, correcto y es cierto que los mayas lo usaban como moneda de cambio y que sí nace el cacao aquí, porque hay gente en Ecuador, por ejemplo, yo he ido a Ecuador y dicen, no, es una mentira que los mayas, el cacao, acá teníamos también cacao. No, el cacao es de toda la región. Y los pueblos mesoamericanos, el concepto de Mesoamérica lo define Paul Kirchhoff en el siglo XX a partir de elementos que encuentra en las culturas que habían acá. El cacao es uno de ellos. El cacao servía para bebidas ceremoniales y para el dinero. Pero ¿por qué se dice entonces que los mayas... No lo inventaron, lo usaban. Lo y usaban. porque había. Y no solo de los mayas, los olmecas, Ajá. todos los demás grupos, la cultura madre, la cultura olmeca, por ejemplo, era como la moneda de acá. Además, los mayas usaban la sal, eran grandes extractores de sal y lo utilizaban para los intercambios comerciales. Entonces la conexión de los mayas y el cacao es más... Es más cuento. Es más cuento chino, cuento maya. Yo siempre le digo a la gente, cuando empiezas a escuchar este tipo de cosas, hay pereza mental de creerlo y no buscar un poco el origen del asunto. Yo siempre le digo a la gente, las redes sociales te han hecho perezoso mental, pum, compartes. Revisa la información, vea las fuentes. Hoy tienes acceso a muchas cosas para Ajá. ir poniendo a los mayas Ajá. en la justa dimensión histórica Ajá. de lo que fueron y lo que son hoy. Oye, regresando, ya se nos acaba el tiempo, pero a mí una de las cosas que me parece fascinante de Yucatán es el nivel cultural que hay. Aquí siempre la música, la arquitectura, las artes. O sea, venir a Yucatán es venir a un lugar hermoso, pero
culto, ¿me explico? Hay muchos lugares hermosos sin cultura. Y aquí la música, las artes, los festivales, la orquesta sinfónica, la pintura Armando Manzanero, los museos. ¿De dónde viene todo este tema de que Yucatán sea un pueblo o una población tan educada y tan afín a las artes? O sea, el yucateco es inteligente, filósofo, músico, pintor, escultor, etcétera. ¿De dónde viene eso? Quizá el calor tropical. Siempre he dicho. ¿Cómo el calor que tiene que ver? No, poco, sí? fíjate, el carácter a veces, el tema es de soportar los calores que hay acá, del clima que es a veces violento, te hace ser más paciente en esas cosas y dedicar más tu mente a reflexionar, a pensar. Yo vengo de una generación en el que los libros estaban por todas partes y es gente que se prepara. Sí. Al yucateco no le vas a echar un cuento No. para decirle, oye, tal cosa. Inclusive hasta la fecha se burlan de gente de fuera, vino a conquistar este loco. Y así es, pero así es el yucateco. Y quizás el aislamiento que tuvimos con respecto al centro del país, bueno, un presidente, después de la independencia no vino un presidente, sino 100 años después. Porfirio Díaz fue el primer presidente que visitó Yucatán en 1906. Tenían olvidado esto. Y teníamos mucha relación con Europa y con otras partes del mundo y traían cultura. Ya. Entonces se permeó, qué bueno que logró permearse esa cultura y hoy el yucateco mantiene una identidad producto de migraciones. Ya. Oye, nos despedimos de Telefórmula que se van a quedar con Maxine Goodside, pero en Radio Fórmula vamos a continuar después de una pausita. Te quedas un segmento más cortito con nosotros para un par de preguntas. Pero Rafael Gómez Chi, periodista, antropólogo, rápidamente, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? Para @Gómez Chi MX y Crónicas Delirantes. @Gómez Chi MX y Crónicas Delirantes. Ok, perfecto. Bueno, hacemos una pausita.